Contra el pánico, la información. Estar bien informado es de suma importancia en estos momentos cuando se habla del momento cumbre de la pandemia. Para ello, hemos invitado de nueva cuenta al doctor David Martínez Pérez para que él, con los conocimientos que tiene y su capacidad para filtrar esta información, pues nos ayude a entender lo que es el momento cumbre y qué es lo que va a pasar alrededor de este tema. Doctor, le agradecemos mucho que de nueva cuenta esté con nosotros. La verdad que es muy importante para nosotros, para la sociedad, estar muy bien informados en relación a las características de esta pandemia. Se está hablando del momento cumbre, se está hablando de que se va a llegar a la parte más alta de la curva en cuanto a contagios. ¿Esto qué significa? Bueno, buenas tardes a todo el público y pues estamos a la orden para cualquier pregunta o duda que tengan, pues poderlas resolver. Las proyecciones, o sea, la epidemia son cíclicas, tienen un periodo de ascenso, un periodo del cenit o el punto más alto y un periodo de descenso. Y de ahí a veces hay un periodo que se llama de rebrote que puede ocurrir en algunos lugares, que ya nunca vuelve a ser de la magnitud del primer brote y de ahí ya pasa la epidemia. Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos, esto se hace con mucha información recapitulada y programas para eso, se hacen proyecciones, se hacen, digamos, estimaciones de cómo se va a comportar la epidemia, hay muchísimos modelos y en base a esos pues se buscan los términos medios para poder determinar cuáles son los momentos más altos de la epidemia. La proyección del gobierno es que el día 6 de mayo sea el punto más alto de la epidemia de contagios. Hay otras estimaciones, o sea, lo ponen 2 días más, 2 días menos, entre el 4 y el 8. O sea, digamos, son los días donde puede haber el mayor número de contagios y obviamente por la fisiopatología, o sea, por la forma de la enfermedad, alrededor de 7 a 10 días después es que va a haber el repunte en los pacientes graves, que son los pacientes que puedan requerir terapia intensiva o hospitalización, y también los pacientes que vayan a requerir ventilación mecánica asistida. Entonces estamos hablando que si es del 4 al 8, pues sería del 14 al 18 de mayo, como dando punto medio el día 16, los días donde vaya a haber mayor saturación en los hospitales, donde hay mayor dispersión de la infección y que puedan saturarse todavía aún más los hospitales en sus áreas de cuidados críticos o la necesidad de ventilación mecánica y donde quizás pueda haber una insuficiencia de materiales pues para atender este tipo de pacientes. Tenemos un video que vamos a poner a continuación, que es en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el doctor Hugo López-Gatell da una explicación en relación a los días entre 6 y 8 que se pudiera dar este momento cumbre, esta parte alta en cuanto al número de contagiados. Vamos a verlo. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es sí y solo sí nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Bueno, doctor, como vimos ahorita la explicación del doctor Gatell en relación a este momento cumbre, pero también nos explicaba, es el momento cumbre de contagios y muy posiblemente ahí nosotros no nos demos cuenta
de la magnitud de los contagios. Van a pasar días y se empiezan a presentar la saturación en los hospitales, que es algo que creo que debemos entender muy bien. Sí, hay que recordar que esas cifras no se deben de... Hay que recordar algunas cifras de la epidemia o de la enfermedad, más bien. Hay que recordar lo que hablábamos en un principio. De los pacientes contagiados, 80% de los pacientes aproximadamente pueden tener síntomas leves o estar totalmente asintomáticos, o sea, que pueden presentar algunos síntomas de gripe, alguna fiebre ligera, algún dolorcito de cabeza ligero y no expresar la enfermedad grave como es la que nos preocupa desde el punto de vista médico. Entonces, esos pacientes pueden ir o no incluso a buscar ayuda médica, porque pueden pasar incluso desapercibidos, pero es la estimación de que esos días es el punto más álgido de contagios en la población. Y bien lo aclaraba, o sea, depende si nos mantenemos en casa, porque si no, puede ser antes y puede durar más días también, y las proyecciones de casos que se han hecho sea mayor de lo esperado. Entonces, ¿cuál es la preocupación? O sea, ese momento que dé el repunte de casos, que den los más altos, pues no es tanta la preocupación en el sentido de como sistema de salud o como trabajador de salud o brindador del servicio de salud, porque no es tanto el momento donde el paciente va a buscar ayuda médica, sino de 7 a 10 días después, que ellos dan el 16 de mayo, pero le decía 2 días más, 2 días menos, o sea, del 14 al 18, puede ser cualquiera de esos días, donde esos pacientes que se infectaron o que adquirieron la infección, pues van a estar en su fase más severa de la enfermedad, y eso sí van a requerir atención. Es cuando los hospitales van a empezar a... Y es donde vamos a empezar a tener recepción de pacientes de forma, digamos, más numerosas de lo que estamos recibiendo en este momento. Entonces, ahí es donde puede haber saturación de hospitales, puede haber saturación de las terapias intensivas, de por sí, en algunos lugares pues ya está saturado. Estamos hablando de las grandes ciudades, aquí en Veracruz en el centro, o sea en Veracruz Puerto, Boca del Río, en el sureste aquí en Coaxacualcos, pues ya está superando Villahermosa. Villahermosa ya está superando las capacidades de los hospitales y también las capacidades de los pacientes que requieren ventilación mecánica y que tengan el equipo necesario. Entonces, pues yo creo que el gobierno ahí, con todas estas proyecciones, por ejemplo en Coaxacualcos ya antes de esa fecha ya debe tener funcionando el hospital materno infantil que iban a dedicar para pacientes COVID, previendo toda esta situación, porque no hemos llegado allá y ya el hospital Valentín Gómez Farías pues ya está saturado, en el IMSS también ya están saturados, que son, digamos, los 2 centros donde mayor número de pacientes están atendiendo en estos momentos. Y pues las periferias también pues tendrían saturación, porque pues allá es donde se remiten los pacientes, digamos, que requieren atención de unidad de cuidados intensivos o pacientes que están severamente enfermos. Entonces hay que tener cuidado, o sea, ese día no es de que ya ese día va a pasar, pues va a ser la vorágine, no, ni nada. Ese día son de contagios. 10 días después es que vamos a tener de la cuestión grave de la enfermedad. Quizás muchos estemos o pensemos que en esta semana que se dice que se va a llegar al momento cumbre de los contagios, quizás estemos pensando que vamos a escuchar ambulancias y gente corriendo y nos vamos a estar informando de personas que mueran por COVID. No es así. Es como un enemigo invisible. Sí, así es. Es decir, es tomar las medidas preventivas, tener mucho cuidado para evitar el mayor número de contagios. La enfermedad, los síntomas, las personas que tengan que recurrir a los hospitales se van a ver y se va a manifestar días después. Sí. Doctor, yo quisiera preguntarle, generalmente la información que da el gobierno federal, obviamente que la está dando desde el centro, pero digamos en cuanto a las microrregiones, en este caso la región sur de Veracruz, que digamos estamos Las Chuapas, está el caso de
municipios de Tabasco, de Chiapas, Coatzacoalcos, Minatitlán. ¿Qué es lo que podría preverse que pudiera pasar aquí? Bueno, miren, yo al menos, mi opinión muy particular es que aquí en las Chuapas hay mucho más casos, y lo digo con total responsabilidad de mi opinión. Que no se estén diagnosticando, ese es un gran problema. Hay que tener la sospecha, o sea, la alta sospecha de diagnóstico para poder interrogar y dirigir el interrogatorio a la hora de que está uno consultando un paciente. Porque si, o sea, la definición operacional que se dio para diagnosticar COVID es clínico, es que tenga fiebre, dolor de cabeza, que tenga tos, más disnea, alguna congestión nasal, conjuntivitis, algunos síntomas que se han añadido, dolor abdominal, algunas lesiones en la piel. Eso, el paciente no está llegando muchas veces refiriéndote eso. A veces refiere, pues no, nada más decaimiento, y lo interroga uno, busca uno, hay que examinar, hay que ver, y dice, no, espérate, te voy a hacer una radiografía, y no, sorpresa, tiene lesiones características del COVID. Entonces hay que tener mucho la suspicacia para hacer el diagnóstico, lo cual yo siento que aquí en las Chuapas no se está haciendo. Casos yo siento que hay más. Es, por ejemplo, lo que decía, Huimanguillo, ¿qué nos divide? El río, La Venta y todas esas comunidades. Tienen 25 casos aproximadamente. No sé si subió en estos días, pero es lo que había. Agua Dulce, ya tienen 3 casos, creo, no me parecía, ya tienen un fallecido. Después tenemos por acá, Agua Dulce, Coatzacoalcos, no hombre, pues Coatzacoalcos, cómo estamos viviendo la situación. Y si nos vamos después a Moloacán, no sé, la verdad no recuerdo ahorita el dato, pero también tenían casos. ¿Cómo puede ser nosotros que nada más un caso? Y por ejemplo tuvimos una larga semana con un solo caso y sin ningún sospechoso. Yo creo que la búsqueda activa de los casos es muy importante, y ahí tienen que ver las autoridades de salud. Cada uno pues tiene una responsabilidad, uno es un médico, pero las autoridades, o sea, yo creo que deben de ponerse alerta de que algo está pasando, que no hay ningún sospechoso. Te voy a poner un ejemplo, es como las denuncias de los delitos comunes, ¿no? No hay denuncias de robo, es porque no se están robando, no están robando las casas. Sí se están robando, pero hay poca confianza en las autoridades y no hay denuncia. Cuando recupera la confianza en la fiscalía, empieza a ver las denuncias y dice, es que está aumentando los robos. Eran los robos, pero no denunciaba la gente. Más o menos algo pasa así, y disculpen la comparación. Pero para que quede claro, vaya. Es algo que está pasando en el COVID. Y las personas tienen mucho miedo de acudir al médico y también referir los síntomas por el aislamiento a que van a ser sometidos, porque los van a enviar en algunos casos, ya sea a Mina, en las instituciones, o Coatzacoalcos, y pues allá no lo van a ver más al familiar. Pero son medidas necesarias. Cuando el paciente llega a tiempo, por ejemplo, un paciente de esto que se infecte el día 6 y tenga algunos síntomas leves, que no acuda al médico, pero tampoco hace aislamiento en casa, sigue su vida normal, se siente los síntomas, no toma ninguna medida, dispersa la enfermedad con su familia. A lo mejor él es una persona joven que no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene obesidad, pues va a pasar. Pero en su casa quizás exista alguien que sea así vulnerable y la va a infectar. Entonces esa persona sí la está poniendo en riesgo, y pues como no hubo esa previsión de que ese paciente pudiera tener COVID, la otra persona está en riesgo, presenta los síntomas, y ¿cuándo va a ir a buscar ayuda médica? En fases muy avanzadas, ya cuando el paciente ya requiere la intubación, cuando el paciente ya requiere la ventilación mecánica, cuando con tiempo pudo haberse dado algunas medidas de tratamiento para que no llegara a esa etapa. Y definitivamente, como se está manifestando la enfermedad y por el desconocimiento que existe de ella misma, lo mejor es evitarla. Claro. Es evitarla. Sí, el aislamiento. Esta semana es fundamental
el quedarse en casa y mantener la distancia. Es leía yo, estar en esa burbuja familiar por y ejemplo, cuidarla. No es lo mismo que el día 16, por ejemplo, te lleguen, que se contagien 100 pacientes, de esos 100 pacientes, 80 van a evolucionar bien aproximadamente, 20 pueden evolucionar que requieran alguna medida hospitalaria, 15% van a requerir hospitalización, o sea, 15 de esos 100 a 5 que van a requerir probablemente terapia intensiva y quizás 2 a 3 de esos pacientes fallezcan. No es lo mismo esos 100 a que se disperse la infección y sean 1000 y estemos hablando de 800, de 200, ¿sí me entiende? De 150, de 50 o de 20 o 30 fallecidos, o sea, es por eso importante que no se siga dispersando la infección. Han surgido algunas noticias, sigue como le mencionaba, la infodemia, sí, por desgraciadamente. ejemplo, ahorita estaban hablando de que en país, que dijeron que no, que todo el mundo a la calle y que la inmunidad en rebaño, la inmunidad eso nos iba a detener y que ellos no han hecho nada. Y que todo, pero en ese reportaje no mencionan cómo están sus hospitales, cuántos han fallecido, si están saturados sus sistemas de salud o no. Nada más ponen la parte de que la gente anda en la calle normal y que pues no les ha pasado nada. Yo creo que hay que ser muy precavidos a la hora de compartir. Y agregamos, infórmate bien. Está en riesgo tu salud y la salud de tu familia y la salud de las demás personas que conviven con nosotros. Eso es importante, informarse bien. Y recalcamos, para ello están las páginas en internet de la Organización Mundial de la Salud y de la misma Secretaría de Salud, incluso en Facebook, la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Que hay polémica en las estadísticas, que hay polémica en el servicio, sí, pero la información fidedigna viene de las partes oficiales. Y cuando recurra a medios de comunicación, que sean medios de comunicación formales, no medios morbosos que andan en busca del escándalo y andan en busca del millar de me gustas. No, tiene que ser información de medios que tomen fuentes oficiales y que verifiquen la información. Eso es muy importante. Doctor, otra pregunta en relación a esto. ¿Se tiene la creencia que el coronavirus solamente afecta a personas de la tercera edad y a personas que tienen alguna vulnerabilidad? Pero en México, a diferencia de otros países como Italia y España, como estaremos viendo ahorita en una gráfica que estamos presentando, la edad de contagios y decesos por coronavirus es menor. Así es. España, por ejemplo, la edad promedio de contagio es de 61 años y de decesos de 83. En Italia, de 62 años, la edad de promedio de contagio y los decesos en personas de alrededor de 79 años de edad. Se estima que en México la edad de contagio es en promedio en personas de 46 años y los decesos en personas de 59 años. Doctor, ¿por qué pasa así en México? Sí, mire, hay unas, o sea, sí se describió la epidemia y como todos les decía, hemos ido aprendiendo conforme ha pasado la epidemia de lo que pasó en Wuhan, de lo que pasó en China como país, después lo que ha pasado en Europa y de ahí lo que está pasando en América. Cuando la epidemia estaba en sus inicios, esa información era la que se estaba divulgando. Estábamos en el centro del huracán, estaba Italia. Italia, su población su pirámide poblacional tienen una población bastante grande, mayor de 60 años. Entonces, las personas más vulnerables eran las personas mayores. Pero ellos no tienen grandes problemas de obesidad, no tienen grandes problemas de diabetes ni hipertensión. Más sin embargo, veían que ya los pacientes que aparte más de 60 años, que los diabéticos, hipertensos y obesos, pues expresaban la enfermedad de una forma más severa. En el caso de México, nosotros, y eso quedó claro, ya se ha mencionado en varias ocasiones, pues tenemos un problema grave de obesidad.
El problema de obesidad es, pues ya era una pandemia que estábamos viviendo ya desde antes, de años, debido a la mala alimentación, o la mala nutrición, lo cual quiere decir mala en calidad, no en cantidad. O sea, pues porque puede decir, no, pues aquí comemos bastante, pues sí, pero la mala nutrición tiene que ver también con los excesos. Y en este caso se ha expresado en la población mexicana en obesidad y enfermedades asociadas a la obesidad, cual la diabetes y la hipertensión, además de otros problemas respiratorios. Entonces ya nosotros teníamos ese caldo de cultivo, la población, pues sí, nuestra pirámide poblacional más joven, por ahí hasta entusiasmados, hasta optimistas estábamos un poco porque decíamos, no, pues es que aquí somos más jóvenes, vamos a resistir más, pero el problema es que teníamos la obesidad y la diabetes y la hipertensión. O sea, tenemos más hipertensos y más diabéticos jóvenes. Jóvenes. Entonces, la vulnerabilidad es en pacientes más jóvenes. Y precisamente el punto de donde se empieza a ver la infección le puede dar a todos. O sea, no es que nada más a los abuelitos, no, le puede dar a todos. Pero la expresión de la enfermedad de forma severa se veía más en los mayores de 60 años. En México no. Estamos viendo pacientes jóvenes que están falleciendo. Y, o sea, el punto que dan de 45 años y 50 años en adelante es la mayoría. Pero también hemos tenido pacientes lactantes, pacientes menores de 1 año, que son los lactantes, de 18 meses, embarazadas jóvenes y pacientes de 30 años. No son la mayoría sí de infectados mayores de 45 años y fallecidos empieza a elevarse la curva mayores de 50 años. No estamos hablando de personas envejecidas, pero tienen esa condición, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y eso es lo que nos ha dado o ha dado características en la epidemia en México de que la mortalidad se exprese con mayor número que en otros países. Por ese problema de salud pública que es la obesidad y la diabetes. Por ejemplo, ahorita está haciendo ejemplo Chile, que tiene una mortalidad muy baja y pues ha traído mucho análisis a qué se debe. El índice también en la educación, el índice educativo de los chilenos es mayor del promedio de América Latina. Dicen, bueno, pues tendrá que ver con la disciplina. Pues sí, yo siento que más que nada es multifactorial, no una sola cosa. Ellos pues son más disciplinados, sí, pero también tienen menos obesos, tienen menos hipertensos, tienen menos diabéticos. Entonces, eso ha contribuido a que sí tienen infectados y sí se está comportando la epidemia. Quizás puedan tener un número grande de pacientes, pero la mortalidad es mucho más baja. No así como está pasando en México. Hay unos datos donde incluso de acuerdo a los números de casos que hemos tenido aquí en México comparados con Estados Unidos, que ellos tienen mucho más casos, pero la mortalidad de acuerdo al número de casos cuando se compara es mayor aquí en México. Entonces eso es algo que debemos de tener presentes para nuevamente las medidas que se han dictado para que el día, cuando llegue la quincena de mayo, pues no tengamos esa saturación en los hospitales, ni tampoco tengamos, que es lo más doloroso para todos, que haya fallecidos. Sí, y tomar muy en cuenta, ser muy responsable. Si soy diabético, si soy obeso, pues tengo que tener mucho cuidado. Es decir, soy una persona vulnerable a pesar de que pueda decir, no, pues tengo 45 años y estoy joven. Sí, joven, pero vulnerable. Sí. Otra pregunta en relación a la reincidencia de la enfermedad. Es algo que muchos tienen duda en relación a esto. Ya me enfermé de COVID-19. ¿Podría volverme a enfermar? ¿O ya quedo inmunizado? ¿O qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ese tema es muy polémico. Es algo que todavía no hay consenso desde el punto de vista médico. ¿En qué sentido? En que cuando uno adquiere una infección viral, generalmente uno crea anticuerpos para esa infección y muchas veces quedas inmunizado de por vida. En el caso, o cierto tiempo, por ejemplo, en el caso
de las vacunas para la hepatitis A se trata de eso, o si te dio hepatitis A, pues ya quedas inmunizado de por vida, jamás te va a volver a dar hepatitis A. En el caso de la hepatitis B también sucede lo mismo, te vacunas y te inmuniza de por vida. Hay otras infecciones virales que es muy difícil, por ejemplo la hepatitis C, pues no se ha logrado una vacuna, más sí hay tratamiento específico. En el caso del dengue, por ejemplo aquí hay 4 serotipos de dengue, la inmunidad se da directo de cada serotipo. Si el circulante es el dengue 1, la inmunidad que te da es para aproximadamente 6 meses. Desgraciadamente nosotros año con año, como ya somos en una zona endémica de dengue, pues este año circula el dengue 1, el próximo año puede circular el dengue 2 y aunque tengas inmunidad para el dengue 1, pues te puede volver a dar dengue e incluso puede darte de mayor gravedad. En el caso del coronavirus no se ha determinado bien qué tiempo de inmunidad hay. Si va a ser por meses, si es de por vida, todavía no se ha determinado. ¿Por qué? Porque han tratado de seguir pacientes y resulta que pacientes que ya fueron convalecientes, ya pasaron, ya todo eso, les vuelve a dar positiva la prueba. Y bueno, ahí es donde la comunidad médica, bueno, ¿qué está pasando? Les da positivo, hay un grupo que les da positivo, pero no tienen síntomas ni pasa nada. O sea, no habla de una reactivación de la infección o una reinfección. Pero hay otro grupo que sí ha tenido síntomas. Entonces ahí como que todavía no hay consenso sobre la inmunidad. Hay incluso algunos países que han hecho estudios y estaba leyendo de Corea del Sur que estaban afirmando una noticia de que esa reactivación no es enfermedad y que no hay rebrote. Más sin embargo en otros lugares sí ha habido algún rebrote de menor escala, pero sí ha surgido con síntomas y con casos severos. Entonces todavía es muy temprano para saber o concluir la inmunidad de este virus, si nos va a dar una inmunidad de 6 meses, de por vida, o incluso más corta, o no. Por eso también es importante, porque también he escuchado a veces algunos comentarios de que no, pues, ojalá y me dé y ya me da leve y ya yo me salvé. No, porque no sabemos el tiempo que te va a dar la inmunidad, si va a ser de por vida, va a ser corta, va a ser larga, y si te puedas volver a reinfectar. Y entonces, si te reinfectas, si va a tener una expresión en tu cuerpo mayor severa de la infección que tuviste primero. Entonces, pues no hay que arriesgarse todavía mientras no se aclaren algunas cuestiones de la fisiopatología de la enfermedad. Pregunto, ¿sería lo peor que nos pudiera pasar que quedara como la gripe? Pues mire, hay algunos también teorías de algunos grupos médicos que se han pronunciado sobre esto, de que va a ser algo estacionario, el próximo año vamos a tener otro brote, como la influenza. Pero pues ya yo espero y todos tenemos la esperanza de que el próximo año pues ya tengamos la vacuna y ya nos tengamos que vacunar y ya vaya a ser algo que hayamos. Hay incluso algunos grupos, les decía, médicos que han planteado el cambio totalmente de vida a partir de esta epidemia. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo o los meses, por ejemplo, vuelva a surgir un brote en tal ciudad y que en esa ciudad tengan que guardarse en casa, guardar la distancia y que tengan que tomar algunas medidas de mitigación, no en todo el país, sino en algún lugar específico donde surja un brote y que en otro lugar pues tengan que tomar las medidas también, en otro lugar reabrir. O sea, hay muchas teorías al respecto. Yo creo que nada es totalmente cierto, nada es totalmente falso. Hay que esperar cómo se va a comportar esto y sobre todo que próximamente tengamos la vacuna. Este año pues, realmente yo no creo que la tengamos, pero el próximo año pues ojalá ya esté en el mercado. Lo que pasa en el ámbito médico, por así decirlo, porque aparte la pandemia como tal ya es una discusión entre sociólogos, psicólogos, filósofos, economistas, de cómo
de alguna manera transformará el mundo, ¿no? Así es, eso es algo, es un hecho, que va a haber un parteaguas, va a haber un parteaguas en la historia del 2019, el COVID-19 y lo que pasó después de la epidemia. Después de la epidemia. Hay mucha polémica y discusiones políticas, periodísticas, sociales, en relación a las estadísticas que está dando, por un lado, la Secretaría de Salud, las estadísticas que se conocen a nivel mundial, las estadísticas que se dan en las regiones. Pero también es muy cierto que, por un lado, las pruebas de laboratorio ante una enfermedad que es desconocida no serían 100% confiables. Y por otra parte, que las acciones de la población ante la pandemia pudieran no ayudar. Y lo digo porque se dan casos y lo hemos visto, lo hemos vivido localmente, cómo las personas no guardan la distancia, no hacen el uso correcto del cubrebocas. Ante este panorama, ¿qué opina usted de esto? Hay algo que es cierto. En México, actualmente las pruebas, o sea, el gobierno ha dicho públicamente, se van a hacer las pruebas que se necesiten. La verdad es que las estadísticas, cuando comparas, estamos haciendo muy pocas pruebas. Eso es una realidad. Ahora, ya explicó el gobierno que es está siguiendo la epidemia con monitorización Centinela. Si es acertado o no, pues yo creo que eso es la discusión que tienen que hacer a otro nivel. Lo cierto es de que las pruebas se deben de hacer un poco más, sobre todo las estimaciones que ha hecho el gobierno, pues ya ve que proyectan, ¿no?, de cada paciente 8 más. El 8 es el número algorítmico por el que hay que multiplicar. Hay otros profesionales muy serios que han planteado mucho más, hasta 50 casos por cada diagnosticado. Aquí yo creo que lo importante que nosotros, o como la población, debe de entender es de que si son 8 o 50, lo importante es que no debe de haber menos, y para que haya menos, pues hay que tratar de saber las medidas que ha indicado el gobierno. Lo de las pruebas, también decía que pues hay un grupo que pueden dar negativos en algún grupo de pacientes. Eso es verdad. Tiene que ver con la calidad de la prueba, la forma de hacerlo. O sea, el personal debe estar bien entrenado para hacer la prueba, si no, eso puede dar un falso negativo. Hay pacientes, y eso pues está también descrito, que hasta la tercera prueba le da positivo. O en algunos pacientes graves, la mayor efectividad de la prueba es cuando se hace de secreciones endobronquiales, no orales o nasofaringes. En la población, o la prueba que se está haciendo es oral y nasofaringe, pero tiene que ver que el personal debe estar bien entrenado, la prueba debe ser bien realizada para que esto pueda dar la efectividad que da es del 70 al 80%. Quiere decir que hay un 20% que te puede dar un falso negativo y tener la enfermedad. Por eso es importante, paciente que tiene síntomas, aunque la prueba dé negativa, tiene que irse a aislamiento a su casa y mantenerse, o sea, ahí tranquilo. Si tiene síntomas de alarma, pues tiene que ir al hospital, y el tratamiento o el manejo del paciente se hace como si fuera positivo. Por eso no se debe de esperar a la prueba, además de que tarda alrededor de 48 horas o está tardando más en algunas instituciones. Uno debe tomar la conducta con lo que interroga al paciente y con la sospecha clínica. Si es síntomas leves, a su casa. ¿Le dio negativa la prueba? Mi recomendación, y la de mayoría es mantente en casa, en tu aislamiento, los 14 días, hasta que pasen los síntomas y pase tu periodo de que puedes contagiar a demás personas. Si tienes síntomas que que requieran hospitalización, en el hospital el tratamiento como si fuera un COVID positivo, que es lo que a veces confunde la gente, que dicen, es que dicen que tiene COVID y no le han hecho la prueba. No, o sea, el tratamiento es ante la sospecha clínica. No esperar la prueba, porque la prueba puede tardar, en algunos lugares a veces tarda 5 días. ¿Vas a tener al paciente ahí esperando hasta los 5 días para decir que tiene COVID? No, lo tratas como COVID, lo aíslas a pesar de los pesares de las personas, que pues todo esto es un trastorno familiar y social, ¿no? De que tengas a tu paciente aislado, que no lo puedas ver,
pero pues hay que tomar las medidas. Incluso si tiene la sospecha y radiográficamente y todo, le llega a dar negativa la prueba, yo continúo el tratamiento como si el paciente tuviera COVID, porque existe este 15 a 20% que puede dar un falso negativo. Y porque está el cuadro. Y el cuadro, o sea, de hecho la definición es con clínica, no te pone laboratorio ni nada, pero bueno, nos apoyamos en alguna radiografía, algunos laboratorios, y dice, complementa uno el diagnóstico, y dice, no, ¿sabes qué? Este paciente tiene alta sospecha de COVID. Hay que aislarlo, hay que hacer, ya le digo, en dependencia de la severidad de los síntomas, si es leve en su casa, si es moderado o severa en el hospital, y iniciar el tratamiento como está en los protocolos. Ahí le digo, repito, a veces las personas es que no me dicen a ver dónde está la prueba para que digan que mi familiar tiene COVID. Es que no hay que esperar la prueba, porque la prueba puede tardar mucho. Hay que hacer el tratamiento, hay que aislarlo. ¿Por qué? Porque ese paciente puede fallecer en el caso de que esté hospitalizado, o en la casa, si anda deambulando y no hace su aislamiento domiciliario, pues puede contagiar a las demás personas. Así, de manera, quizás lo repitamos, pero de manera así muy breve, ¿en qué momento yo puedo pensar que estoy presentando los síntomas de COVID? Bueno, los síntomas lo mencionábamos. Es pacientes que tienen fiebre, dolor de cabeza, ¿fiebre? Y tos. Y cuando hablamos de fiebre, ¿son temperaturas de más de 40 grados? La fiebre ya en el paciente, como le digo, esto depende de la severidad del cuadro. La fiebre en los cuadros se presenta alrededor de 80 pacientes, de 80% de los pacientes con COVID. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco menos probable que un paciente que tenga congestión nasal, tenga un tos y no tenga fiebre y tenga COVID. O sea, la fiebre como que es algo muy importante. El dolor de cabeza y la tos son los síntomas más importantes. De ahí viene congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta. Esos síntomas son, digamos, los menos o los más leves. La disnea es un signo de alarma. O sea, ya un paciente que disnea es cuando no puedo respirar. Falta de aire, para que entienda el público. ¿Cómo se expresa esto? Sensación de que respiro y no lleno bien los pulmones, o que tengo apretado el pecho, o que no logro expandir bien los pulmones. No es que tenga obstrucción nasal, sino jalo aire y no siento buena oxigenación, que me está llegando aire a los pulmones. Eso es falta de aire. O que me paro a caminar y rápido me fatigo. Ya eso pues es un signo de alarma. O hablando, las personas empiezan a hablar y no pueden hablar. Por ejemplo, le preguntas algo, su nombre, y te dicen, no, pues soy David Martínez. Ya no, o sea, no puede enunciar un enunciado completo porque se fatiga. Todo eso son expresiones que debemos de tener muy importante como médicos, porque el paciente no te va a llegar a decir, tengo disnea. No, es muy difícil, a no ser que sea alguien que trabaje o tenga algún conocimiento médico. Pero si yo lo veo, el paciente me habla y lo veo que entrecorta las palabras, se para quizás y lo veo que ya llega un poco fatigado, y no, doctor, es que siento el pecho apretado cuando respiro. A eso hay que tener cuidado. Ese es un signo de alarma. Paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza o fiebre y tos y disnea, hay que ir al hospital inmediatamente. Ya los otros pacientes que pues tienen fiebre, una fiebre que es tolerable, un dolor de cabeza que es tolerable, que tiene también dolor torácico pero es tolerable, pues esos pacientes son síntomas leves de la enfermedad, y esos pueden estar en su casa en aislamientos. De hecho, esa es la indicación para que no saturen el hospital. Porque para además, que no haya transmisión. Sí, porque además ese hospital pues está atendiendo a la gente y llegas por síntomas leves que te van a mandar a tu casa, pues entonces ya tuviste conglomerado, porque los servicios de urgencia son así, ya pudiste dispersar la infección, a lo mejor llegó alguien por otra cosa y ya estuvo en contacto contigo, ya puede ser un contacto sospechoso. Entonces mejor ese paciente quedarse en casa y tomar analgésicos, y si puede acudir con algún médico de confianza o llamarle por teléfono, pues él le dará las recomendaciones. Aquí quiero hacer un paréntesis.
hay médicos, compañeros que están dando algún número o o a sus redes sociales por si tienen alguna duda para orientarlo y eso. En este caso yo tengo mi página de Facebook, es @Dr. Martínez Pérez. Ahí estoy publicando de los compañeros incluso que se han prestado para esto, algunos números, y a mí en lo personal... Ahí lo vamos a poner en la pantalla, aquí aparece, véalo, anótelo, y puede volver a verlo, al final lo vamos a repetir, y puedan consultarle, preguntarme, a veces las personas quieren que uno dé consultas virtuales, es muy difícil. Hay cosas que sí se pueden resolver y hay cosas que no se pueden. Yo soy muy accesible, siempre trato de ayudar a las personas y lo saben, al menos mis pacientes. Claro que sí. Pero a lo mejor a veces alguna duda, porque le voy a decir algo, o sea, nosotros los médicos a veces decimos, ay, me llamó para tal cosa sencilla, pero esa indecisión puede ser fundamental de que el paciente acuda o no al hospital. O sea, a veces no sabe qué hacer el paciente y a lo mejor escribe a los números que se le den o los números incluso oficiales que han dado para esto, y ya los pueden orientar y ya le dan claridad. Y ya a veces hasta algunos síntomas se alivian, porque el problema también es la cuestión de la psiquis. Ya empieza uno con fiebrecita y dice, oye, yo tengo tos, me dolió la garganta, puedo tener ya, no, ¿qué hago? Pues ahí entonces a lo mejor, doctor, fíjese, tengo esta duda, mira, tienes esto, tienes lo otro, sí, mejor ve al hospital, o no, mira, mejor aíslate en casa y ponte tu cubrebocas y trata de estar en contacto con menos de tu familia y todo eso. O sea, esas cosas, para eso es que nos estamos pues tratando de apoyar a la población, tratando de apoyar. Y específicamente sobre el tema de COVID, que es el tema que nos preocupa en este momento. Claro. Ya para cerrar este programa, llegamos a la fase 3, llegamos al momento cumbre en cuanto a contagios, llegamos a la etapa crítica en la que entonces sí, podríamos ver que los hospitales empiezan a saturar, a que haya mayor demanda de atención por parte de personas que ya presenten los síntomas graves de COVID. Y ya hoy también nos preguntamos, bueno, y entonces ya va bajando la curva, ¿y cuándo es el fin de la pandemia? ¿Cuándo es el fin de la pandemia? Ya hay incluso por ahí algunos estudios de algunas universidades de Singapur donde estiman diferentes escenarios para los países en el mundo, y en el caso de México hay una estimación. Hace unos 2-3 días que tomaron los datos de ese estudio, que para el 5 de septiembre ya podríamos decir que ya estamos saliendo de la pandemia. Sí. Yo creo que desde el primer programa, si lo pueden revisar, hicimos esa estimación. Sí, efectivamente. Y vimos septiembre aproximadamente vamos a estar saliendo de la epidemia, pero tenemos que tener mucho ojo. ¿En qué sentido? Algunos países, de hecho la mayoría de los países han tratado de ir volviendo a la normalidad de forma sectoralizada, o sea, por sectores, no de forma general, y es algo que también están analizando todavía el gobierno. No hay una definición clara cómo va a ser la reincorporación a la actividad. Yo creo que sí es lo correcto, debe ser por sectores, dependiendo cómo se vaya comportando la epidemia en cada región, como lo dijimos también desde que empezó esto y en la primera entrevista al respecto del COVID. Yo creo que debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque sí, lo que se ha descrito es más o menos septiembre van a disminuir los casos, pero puede haber, que es la fase 4 que le llaman, pero puede haber lo que se llama un rebrote y volver a una fase 3 en algunos lugares. Y entonces lo que le decía, en algunos lugares, pues puede, a lo mejor, por ejemplo, si aquí en Las Chuapas continuamos con pocos casos, con esto, y pues se demuestra de que no hay más casos, a lo mejor aquí se empieza a volver a la normalidad, a la actividad económica, cultural, a la escolar, pero por ejemplo en Coatzacoalcos a lo mejor hay un rebrote y hay que volver a cerrar las escuelas, hay que volver a cerrar las actividades no esenciales,
hay que volver a la casa, hay que evitar las conglomeraciones y aquí, por ejemplo, nosotros tengamos ya una vida casi normal. Así es como debe de irse haciendo poco a poco, es lo que más están haciendo los países. Entonces quiere decir que en septiembre pues hay que estar muy atento cómo está la epidemia en cada lugar, para que en base a eso ir haciendo nuestra incorporación a las actividades culturales, sociales, laborales, escolares, de alguna manera que no nos ponga en riesgo y que vayamos a tener un rebrote de la epidemia, pues. Caso de Nueva Zelanda, incluso que aquí lo estamos viendo, en el caso de Nueva Zelanda ya dieron por terminada la pandemia. Sin embargo, eso no quiere decir, y ellos lo recalcan muy bien, en el sentido de que tienen que guardar las medidas sanitarias. Incluso el quédate en casa, seguirlo practicando. Algunas actividades ya las abren al público, pero siguen tomando sus medidas. Hay que decir que Nueva Zelanda impuso medidas muy drásticas. Sí. Incluso el secretario de Salud de Nueva Zelanda lo cacharon de que en esos días que estaban llevando a cabo la práctica de sana distancia, se va con su familia a la playa y al día siguiente lo corren. Fueron muy severos en las medidas y pues les dio resultados. Hay otros lugares donde han tomado otras medidas y no ha dado, por eso es que cada país toma su estrategia, no podemos imitar la de otro país. Para empezar, las poblaciones son distintas y tanto lo hemos visto que la epidemia en México, cómo se está comportando, la mortalidad, que es lo que más nos duele, ¿no? A todos, que haya muertos en esta epidemia, se ha comportado de forma distinta que en otros lugares. Entonces hay estrategias que toman cada país de acuerdo a un análisis nacional de su población, de cómo se comportó la epidemia. No se pueden adoptar así a copia y pega a cada país, pero pues se va tomando, sí, analizando un poquito de todos y van tomando la mejor decisión. Por ejemplo, en España, que ya se está saliendo por sectores, por ciertos sectores de la población, pero tienen sus restricciones. Están permitidos de a 2 personas, que no haya conglomeración, ya pueden ir algunos al parque a pasear, pero sin conglomerados. En ellos dictaron el uso del cubrebocas, pues lo están usando, y algunas medidas de la sana distancia, y todavía la actividad económica se ha ido poco a poco restituyendo. En el caso de México, pues le decía, tiene que ser también así sectorial y dependiendo cómo se ha comportado la epidemia en cada lugar, para que podamos volver con seguridad a la calle, a nuestras actividades normales y no vaya a haber un rebrote. Lo que sí es importante, y lo reitero, es el parteaguas, ¿no? Medidas que yo creo que ya debemos de tomar de forma permanente, ya deben de ser parte de nuestra cultura, y es el saludo, el lavado de manos, el beso, el abrazo. Yo creo que eso sí ya se deben de tomar como medidas, de incorporarlas a nuestra cultura, porque ahorita, hace años fue la influenza, ahorita es el COVID, en años próximos no sabemos qué pueda venir. Entonces ya son medidas de distanciamiento que debemos ir adquiriendo, parte de nuestra cultura. Sí. Doctor, yo quisiera comentar algo que se ha observado y que ha sido, pues la verdad, ve uno que hay mucha gravedad en algunas actitudes que toman algunos sectores de la población. Por ejemplo, cuando van a hacer cola al banco. Lo vimos hace poco en un video que el reportero Alex García Casarín tomó, y la verdad era lamentable que las personas no tomaran conciencia de la sana distancia, a pesar de que están marcados los espacios. Lo acabamos de ver ahora que estaban repartiendo los apoyos para los taxistas por parte de la Secretaría de Bienestar, lo mismo. Lo estamos viendo lamentablemente. Quizás hay unas personas que bien intencionadas están repartiendo carne, sí, están repartiendo insumos. De algunos ganaderos. Que es bueno, y no solamente en las Chuapas. Y hay personas que ni siquiera conocemos sus nombres. ¿Sí? Y lo hacen aquí en las Chuapas, lo han hecho en Coaxacualcos, lo han hecho en diversos puntos del país,
pero el problema al que se están enfrentando también es esas colas y esos amontonamientos de personas. Y alguien preguntaba, ¿no nos va a salir más caro el que regalen carne a que se desate un brote en esas aglomeraciones? Hay que tener mucho cuidado. Sí, mira, yo creo que pues algunas empresas, algunas pues como algunas empresas que están abiertas, los bancos que decía, yo creo que deben de apoyarse. O sea, es importante que el personal pues también afuera es bien complejo. ¿Por qué? Porque pues a veces, de hecho a mí me ha pasado en algunas tiendas, yo estoy guardando mi distancia y el de atrás viene pegado a uno y me hago más o de plano me quito para que no, y se pega nuevamente y le llamo, oiga, señor, guarden la distancia. Hay personas que lo entienden muy bien y hay personas que no lo entienden muy bien. Entonces es algo bien complejo, por ejemplo en el caso de los bancos, pero debe de existir personal que esté organizando afuera, porque si no pasa eso, está muy bien, nada más dejan entrar 10 personas, que no haya conglomeración adentro del banco, pero afuera están todos amontonados. Entonces, ni se están protegiendo a ellos, ni a su personal, ni están protegiendo a la población, porque acá puede haber la contagiación. Ya cuando entre uno de esos en los 10, a lo mejor ya está y está transmitiendo la infección a los demás. Entonces, no nada más es cumplir las medidas por cumplirlas, sino hay que cumplirlas bien. Esto que decía, pues algunas iniciativas que ha tenido la sociedad civil, que yo creo que son muy buenas, sobre todo pues para ayudar a la población que pues económicamente están enfrentando problemas muy serios. Pero pues hay que enseñarles, hay que decirles, no, espérense, se va a repartir tal cosa, pero a ver, organizarnos, 1 metro de distancia entre cada uno. Si no, aquí paramos. O sea, hay que ir tomando y hay que ser muy enérgicos en las medidas, porque si no, ni se están protegiendo ellos, ni la población tampoco. Yo creo que ahí sí el uso de cubrebocas debería ser... En ese caso, a lo mejor cuando hay conglomeraciones, pues hay que usar el cubrebocas. Es muy riesgoso. Yo, si alguien o las personas que llegan nos están escuchando, de veras, usen cubrebocas. Mejor, porque quizás usted sí toma las medidas. Desafortunadamente habrá quien no la tome. Y eso también estamos enfrentando. Es importante el cubrebocas, lo hemos dicho. Y usarlo bien. Sí, y la sana distancia. ¿Por qué? Porque quedan descubiertas nuestras mucosas orales y aparte pues eso, que no lo usan adecuadamente. Esos son de los problemas. Los ojos. Cubrebocas, que tengas una mala percepción, que lo ha pasado también. Por ejemplo, en algunas ciudades que han optado por decir, no, pues obligatorio el cubrebocas. ¿Qué hace la gente? Ya traigo cubrebocas, ya puedo salir, ya estoy protegido. No, es la sana distancia y el saludo y todas estas cosas las que de verdad han demostrado. O sea que si tú traes tu cubrebocas pero estás aglomerado, pues a lo mejor si lo usas bien, disminuye quizás un poco tu riesgo de contagio, pero existe el riesgo porque estás conglomerado, estás ahí pegado con otro y pues tus mucosas de tus ojos están expuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado también. O sea, es que yo siento que cuando se hagan estas cuestiones, la entrega de apoyos y esto, pues ser enérgicos y ¿saben qué? Miren, hay que organizarnos. Y a veces la misma sociedad puede, los mismos que están afuera, a ver, espérense, vamos a organizarnos y guardar la sana distancia, a ver 1 metro entre cada uno. Y si no, pues ¿saben qué? No sé, la actividad que estén haciendo en el banco, ¿saben qué? O sea, también tienen que tomar una actitud más activa, no nada más por cumplir. Adentro no tengo conglomeración, pero afuera está la gente matándose. A veces hay que salir y decirle, espérense, miren, si no guardan la sana distancia, vamos a acabar la actividad hasta aquí. ¿Para qué? Para que la gente también se vaya educando y vayan adquiriendo esa cultura de no estar también amontonados. Es que era parte de nuestra idiosincrasia. Somos así, pues, más los veracruzanos, pero hay que cambiarlo. Sí. Hay que cambiarlo porque no sabemos qué pueda venir después. Y todavía no hemos superado esto, que es lo más grave. Sí, eso es lo que hay que tomar en cuenta. No lo hemos superado. Estamos, sí, a punto del momento cumbre. Eso no quiere decir que ya se terminó el asunto, ni que no pasa nada. Llegará la etapa crítica
y de ahí va a ir la curva bajando paulatinamente y las medidas sanitarias son exactamente las mismas. Sana distancia, lavado de manos y por favor infórmese bien. Eso es de suma importancia. Doctor, le agradezco infinitamente, le agradecemos infinitamente. Yo quiero dejar un último mensaje. Sí, sí, doctor. Que pues ya lo he hecho en otras, sobre las agresiones al personal de salud. Estamos hablando de todos los trabajadores de salud, no nada más los médicos, enfermeros, porque eso es un gran equipo. Decimos los médicos, a veces los medios repiten, pero es un gran equipo. O sea, el médico no es nada sin su enfermera y no somos nadie sin el que limpia. Y todos están expuestos, el que limpia, el camillero, el del laboratorio, el mensajero, todos estamos expuestos. Y ha habido agresiones a todo el personal de salud. Esto ha ido incrementándose, han sido focos, todavía han focos aislados, pero existen. Yo sí quiero dejarle el mensaje a la población. Nosotros, al menos en mi caso, 13 años de estudios, créanme que no estudiamos para matar a nadie. Hay una viralización de una información de que los matamos en el hospital, que si nos están pagando de más por tener más pacientes COVID, más bien si las críticas han sido al revés, que si el gobierno ha tratado de ocultar la información o no, pero ya la población, y de verdad lo creen, que el médico o los pacientes que entran al COVID, que les inyectan medicamentos para matarlos, que nosotros nos pagan de más por tener más pacientes COVID. O sea, el salario pues ha sido el mismo. En el caso del IMSS han implementado un bono COVID para los pacientes, para los trabajadores que están en contacto o están en estas áreas de riesgo, pero tampoco crean que es un bono grandísimo ni es para hacerse millonario. Simplemente es algo, yo creo, simbólico y que trata de cuando menos compensar ese riesgo en el que está expuesto el personal médico. Pero lo que estamos tratando y créanos, al personal de salud, lo que más nos duele son las muertes de los pacientes. Dar una información a un familiar de un fallecimiento es algo a lo cual nunca estamos preparados, nunca tenemos esa capacidad de poderle decir al familiar de una forma que sea lo menos dolorosa y poderle decir que su familiar ha fallecido. Y más cuando están sometidos a un aislamiento, que no los han visto. Entonces, yo hago ese llamado, el personal de salud está combatiendo esta epidemia y estamos sufriendo al igual que la población, porque la falta de equipos, la falta de personal, los pacientes nos están llegando en mayor número y somos el mismo personal. Entonces, es verdad, hay inconformidades con respecto a que se le dan informes al familiar, no le dan, pues todo esto es desencadenado por toda la deficiencia que tenía el sistema de salud y que en estos momentos es cuando se ve más, se expresa más, pero es algo que ya venía sucediendo. Y el médico, crean, o el médico, el personal de salud, es el menos culpable de lo que está sucediendo. Es el que está tratando y está dando la cara. Y muchas veces todas esas cuestiones pues, que existen negativas en cuanto a nuestro sistema de salud se enfocan al médico o al personal de salud y hay agresiones. Y él es el que está cuidando a sus familiares, el que está tratando y se está exponiendo. Además, está exponiéndose y exponiendo a su familia. Entonces, el llamado es para que respetemos sobre todo al personal de salud y créannos que todos nuestros esfuerzos son para tratar de salvaguardar la vida de los pacientes. Realmente, ¿qué podemos decir ante estas palabras? Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponerle acción, sentir ese agradecimiento por el personal médico, cuidarlo y sobre todo, cuidarnos nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, estamos a la orden. Doblemente muchas gracias a usted y a todo su gremio por lo que están haciendo por todos nosotros.
Thank you.